La apuesta estadounidense a que existieran economías liberales se cumple, ¿no? Se empieza a cumplir, 59, reforma cambiaria y monetaria, 60, firma de la primera carta de intención con el FMI, es decir, un modelo liberal en donde ya no hay una economía subsidiada, no hay trabas para la importación, para la exportación, un modelo económico liberal que va a ser muy resistido por los movimientos sociales, movimiento sindical, movimiento estudiantil y por algunos partidos políticos. Pensemos que el antagonista de este modelo es el vallismo de la 15. El país vivía un proceso de crisis económica muy aguda, con un retroceso en su capacidad productiva. Y eso significaba una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y también representaba una pérdida para los sectores poseedores de riqueza. Es decir, disminuía la tasa de ganancia de los capitalistas. Esa crisis repercutía también en esa dirección. Entonces la disputa era por conservar esa tasa a expensa de quién, a expensa del nivel de vida de los trabajadores. No es novedad, lo estamos viendo ahora en Europa también, ¿no? O sea que es una vieja receta. ¿Cuál fue el proyecto? El proyecto, además, y esto lo vincula con la situación previa a la dictadura, se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, que elabora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, electa, designada por el gobierno electo en el 71, que asume en el 72 y genera su proyecto de desarrollo. Sin embargo, el proyecto continuó y en octubre del 74, el cónclave de San Miguel primero y el cónclave del Nirvana después reafirman la línea económica de ese plan, que tenía dos sustentos teóricos principales: la liberalización de la economía y la apertura externa de la economía. Modelos liberales y aperturistas. Algunos más radicales, como el chileno, que fue radicalmente liberalizador y aperturista, y otros como el uruguayo, que fue un modelo mucho más, como vamos a ver ahora, transicional y gradual. Esto es lo que quisimos terminar con la reunión de San Miguel. Quisimos que el plan de desarrollo partiera de una unidad global de criterio y un compromiso de cumplimiento entre todos quienes tenemos la responsabilidad, entre nosotros y frente a la opinión pública y frente al país. Ustedes van a encontrar en la primera página del acta número 1, cuando se dice cuáles son las razones, los objetivos, las finalidades de la reunión, que allí se trata de lo que he expresado: coordinar, instrumentar, fijar plazos, fijar prioridades, fijar responsabilidades para la ejecución del plan de desarrollo y además fijar metas, objetivos y políticas. Eso estaba, por cierto, definido con anterioridad. Si partimos de las primeras definiciones de la academia, que fue la de Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino, él definió, empezando con la dictadura de Onganía, a estos regímenes como autoritarismos burocráticos. Y era una explicación, de nuevo, de énfasis socioeconómico estructural. Él hablaba de alianzas de intereses entre grupos económicos con las Fuerzas Armadas por la percepción de la movilización social como amenaza a la misma perdurabilidad del sistema de dominación capitalista. La dictadura no hizo otra cosa que continuar la política económica trazada desde los tiempos de Pacheco. Lo único que le agregó el aditamiento de la suspensión total de todo tipo de libertad y de garantía en el país. Lo que Pacheco intentaba hacer a través de las medidas prontas de seguridad, que se transformaron en el instrumento de gobierno, ellos simplemente lo transformaron en forma permanente de gobernar, sin parlamento además, para no complicarse la vida. Y al mismo tiempo, entre los militares no había pensamiento económico claro. Si uno recorre toda la documentación de las reuniones, de los cónclaves, de ese segundo semestre del 73 y comienzo del 74, uno lo que ve son las posiciones más antagónicas, más contradictorias. Y el agravamiento de la coyuntura económica internacional y obviamente impactando al Uruguay. Es a mediados del 74 en donde, bueno, como una decisión digamos, de la dictadura en su conjunto, se le da la conducción de la política económica a Alejandro Beck Villegas. Ahí se inicia la política económica de la dictadura. Era un plan fuertemente liberal que de alguna manera incorporaba el recetario clásico de las políticas liberales extremistas. ¿La economía uruguaya creció? La economía creció. Y creció en base a un modelo aperturista y liberalizador, como dije, desde el punto de vista teórico, y sobre todo basado en las exportaciones. ¿Y cuál era la principal restricción que tenía un modelo exportador? El costo laboral. La carne uruguaya es embarcada en bodegas refrigeradas
hacia los 5 continentes. Pero las extremas exigencias de los distintos mercados compradores hacen que gran parte de la producción sea exportada en forma de cortes especiales, para lo cual todos los establecimientos cuentan con el personal y la infraestructura adecuada. Los cortes especiales son envueltos individualmente y acondicionados en cajas que facilitan su almacenaje y conservación en cámaras refrigeradas para su posterior comercialización. La dictadura es, en alguna medida, el mecanismo autoritario para poder bajar los salarios. Se suspenden los consejos de salarios y se decide que los salarios aumenten por decreto, siempre por debajo de la inflación previa al aumento por decreto. Y para hacerlo resumidamente, los salarios cayeron un 40% entre 1974 y 1980 y un 20% más después de la crisis del 82. El modelo económico uruguayo creció porque transfirió riqueza del trabajo al capital y además por una política intervencionista del Estado para transferir vía subsidios dinero a las empresas, reintegros, crédito barato, etcétera, en contra de lo que decía la teoría de que había que yo tengo es que la Estado posición de los empresarios y de sus cámaras con relación a la dictadura fue cambiando en el transcurso de esos 12, 13 años, porque también fueron cambiando las consecuencias económicas. O sea, cuando comienzan los primeros años de la dictadura, la política de Beck Villegas tiene, que fue ministro un par de años nada más, pero dejó 2 decisiones que caracterizan todo el periodo hasta el año 79-80. Una es liberar el mercado de capitales y el mercado cambiario. O sea que cualquier persona podía comprar o vender cualquier cantidad de dólares por cualquier motivo, sin dar explicaciones, traer al país o llevarse del país. Entonces, esa idea de acceder al dólar, que era una forma de ahorro de los que tenían grandes fortunas, fue una gran descompresión y generó una gran ilusión, porque eso venía además adornado con un argumento económico, que era decir, bueno, y esto significa que va a haber crédito abundante y barato, porque si un banco local no les quiere dar un crédito, van y le piden a un banco del exterior. Eso no ocurrió, pero lo que sí ocurrió es que los bancos establecidos en el país recibieron una gran magnitud de depósitos de no residentes y con eso financiaron abundantes créditos a todas las actividades empresariales, industriales, agropecuarias o comerciales, de importación, de exportación, de comercio minorista. Ahora, ¿qué pasó? Y una segunda característica de Beck Villegas, de su política, es que se tomó como prioridad promover las exportaciones no tradicionales. Básicamente la industria y la agricultura, algunas ramas. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo con subsidios que se llamaban reintegro, o sea, devolución de impuestos, pero de impuestos, la devolución en realidad era mucho mayor a los impuestos que hubieran pagado esos productos, o sea que era un subsidio. Crédito con tasas de interés reales negativas, o sea, tasas muy bajas, menores que la inflación, o sea que ese crédito se pagaba solo. Los acuerdos comerciales que mencionaba Carlos, el PEC, el CAUCE, esos acuerdos entre la dictadura uruguaya, argentina, uruguaya y brasileña, que aseguraba un mercado a determinados productos. Entonces eso generó una respuesta en aumento de la producción industrial muy importante. Pero después se va Beck Villegas, un poco la manija la toma José Gil Díaz desde el Banco Central y viene el experimento de la tablita. Es decir, ¿en qué consistía la tablita? En que el gobierno anunciaba la cotización del dólar en los próximos 12 meses. Y eso era con el objetivo de decir, bueno, esto le da una gran seguridad al inversor que quiera vender sus dólares, que sabe a cuánto los va a poder volver a comprar si se quiere ir. El problema
es que los precios internos no se alinearon y entonces ese endeudamiento ahogó a los empresarios, y es ahí donde empiezan a darse vuelta y donde surge la CONAPRO. O sea, ya las gremiales... El fracaso económico de la dictadura llevó a esa fractura, a ese distanciamiento. Decíamos, pero sí, las gremiales agropecuarias aparecieron en una cadena nacional respaldando a Gregorio Álvarez, cuando Gregorio Álvarez desde la presidencia liberaliza los precios, decreta que se autoriza la exportación de ganado en pie, o sea, pone en marcha una política que era la que siempre habían aspirado los movimientos del campo, ¿no? Hubo 3 proyectos de salida al estancamiento. Uno en el año 61 con la reforma monetaria y cambiaria, que fue un modelo aperturista y liberal muy similar al que se aplicó después en el 71. Hubo un intento a través de la vieja CIDE, la Comisión de Desarrollo Económico. En aquel momento fue la nueva CIDE, fue la herramienta de Enrique Iglesias, porque decía que el vallismo se había basado en el talento y no los datos. En el 63, esa distinta, no era liberal y aperturista, y luego la llamada congelación de precios y salarios, perdón, que por la manera en que se hizo, en realidad hay que llamarla congelación de salarios del año 68. Y todos esos proyectos fueron frustrados, ¿no?, para salir del estancamiento económico. Y la razón básica por la que fueron frustrados fue por la lucha de clases. Es decir, el gobierno imponía medidas de liberalización y apertura, y la política en un ámbito democrático, como había todavía en ese momento, hacía que hubiera grandes movilizaciones populares en contra de esa política. Entonces, cuando en el 71, con Bordaberry de presidente, y el contador Ricardo Servino y el contador Bención como director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elaboran el llamado Plan Nacional de Desarrollo 73-77, que luego es el que el cónclave de San Miguel y Nirvana van a tomar como política económica oficial de la dictadura. ¿Por qué ese ensayo de liberalización y apertura no fue frustrado? Porque la condición necesaria para poner en marcha un modelo liberal, un modelo concentrador, pero al mismo tiempo que evitara los enfrentamientos sociales que habían generado la del 61 y la del 68, fue la dictadura. En ese caso, la dictadura fue una condición necesaria para el desarrollo de un modelo de acumulación de capital y de aumento de la plusvalía.